Teoría de potencial logarítmico, segunda parte. Decía que este tema lo hemos dividido en tres partes, que es un tema que tiene una cierta profundidad teórica, no es como las cosas que hemos visto, muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora, que con conocimientos básicos de análisis matemático se pueden entender, sino que aquí tenemos que tener unos ciertos conocimientos teóricos bien claros, los cuales yo he estado resumiendo y de hecho, antes de comenzar el contenido correspondiente a hoy, también vamos a recordar algunos de esos contenidos. Vimos justo en la clase de ayer, en la clase del martes, potencial logarítmico. Es decir, el potencial logarítmico asociado a una medida. Recuerden ustedes que el potencial logarítmico es esta función Q que aparece denotada por el número 1, que es superarmónica en todo C y armónica en el complemento del compacto. Bien, así que es importante la teoría de funciones armónicas, de funciones de variable compleja armónica, porque muchas de estas superarmónicas, subarmónicas, porque muchas de estas propiedades se aplican aquí para obtener los resultados fundamentales. De ahí entonces vimos el principio de continuidad y el principio del máximo para potenciales, los cuales hicimos más o menos una descripción de su demostración. Y pasamos a el segundo y el tercer concepto de interés. O sea, el primer concepto es el de potencial logarítmico de una medida, ¿no? El potencial logarítmico, que es una función superarmónica en todo el plano complejo y armónica en el complemento del compacto. Entonces, hablamos de la noción de energía. Bien, la energía asociada a una cierta medida que hemos definido sobre un compacto no es más que la integral sobre el compacto del potencial. O sea, aquí arriba en esta expresión, yo creo que esta es la forma más clara de entenderlo. Ahora lo que hacemos es el potencial, integrarlo con respecto, obviamente, a la medida que hemos definido, integrar con respecto a la medida que hemos definido sobre el compacto. Que en forma completamente expandida es justo la fórmula que me aparece aquí a la izquierda. Bien, la fórmula que me aparece aquí a la izquierda y que he marcado en amarillo. Perfecto. Entonces, ahora yo me pregunto, bien, si yo ahora tengo medidas que están en la clase MDK, ¿verdad? Que sabemos medidas de Borel, que estamos suponiendo que todas son finitas, bien, medidas positivas, bueno, es lo que hemos estado considerando en el curso. Entonces, ahora, fíjense que el potencial es el potencial de una medida. Es el potencial de una medida. Pero ahora vamos a definir la noción de, en este caso, de energía asociada a una medida, que es esta que acabamos de comentar. Entonces, es natural pensar, porque conocemos muy bien el efecto de los principios de mínima acción, ¿verdad? De mínima energía, conocemos muy bien de física y entonces nos interesa el ínfimo de las energías con medidas en la clase que hemos definido sobre el compacto. Ínfimo de las energías, es decir, la energía mínima, ¿verdad? La energía mínima. Sea bien valor finito o infinito. Y esto es lo que hemos estado anotado aquí como V de K, se llama la constante de Robin o la energía de equilibrio. ¿Bien? La energía de equilibrio. Esta idea de energía de equilibrio, por principio de mínima acción y cosas de este tipo que conocemos de física, pues está claro que es un nombre que le viene como anillo al dedo y muchas veces yo lo prefiero a la constante de Robin porque todo el tiempo nos está recordando de qué es lo que tenemos. Ahora bien,
Supongamos que existe, supongamos, porque no sé si existe y mucho menos si es única en caso de existir, una medida en la clase considerada cuya energía es la energía de equilibrio. El nombre adecuado, pues obviamente será la medida de equilibrio, ¿verdad? La medida de equilibrio. O sea, la medida de equilibrio es, si existe, es aquella medida cuya energía es igual a la energía de equilibrio. Problema fundamental, pues si tengo un compacto, encontrar la medida de equilibrio correspondiente. Bien, así que entonces, medida, potencial logarítmico de una medida, con los potenciales logarítmicos defino la noción de energía de una medida como la integral del potencial sobre el compacto. Me interesa la energía, el ínfimo de las energías de medidas que estén en esa clase que hemos definido sobre el compacto, y si hay una medida que alcanza esa energía, a esa medida le llamamos medida de equilibrio. Bien, son unas 4 nociones de energía asociada, energía de equilibrio, medida de equilibrio y potencial que hay que tener claras, que hay que manejar, hay que estar familiarizado con ellas, porque en la adelante se va a repetir. Bien, ¿qué sucede antes de ver ese problema fundamental, ¿no? Al final esto es un curso no de teoría potencial, sino de polinomios ortogonales, y algunas cosas las vamos a recortando para que no sea, digamos, excesivamente. Problema fundamental, entonces, no es un problema que puede tener, que tenga siempre solución. Porque resulta que pueden existir unos ciertos subconjuntos de puntos, digamos, excepcionales, donde el potencial logarítmico puede tomar un valor diferente a ese generalmente ínfimo que suele ser constante. Y estas palabras están entrecomilladas para no tener que entrar en detalle, porque ahora justo vamos a definir lo que es medir ese tamaño de ese tipo de conjunto. Y esa es la noción de capacidad logarítmica de un compacto, que agregamos a las 4 nociones que habíamos visto anteriormente y que tenemos que ser capaces de controlarla. Ah, mira, la capacidad, sí, la capacidad es tal cosa. Bien, resulta que lo que definimos como capacidad de un compacto es la exponencial de menos la energía de equilibrio de ese compacto. Si lo que tengo es un conjunto que no es un compacto, diga un conjunto A, pues entonces lo que vamos a llamar capacidad logarítmica, que en realidad en teoría potencial es capacidad logarítmica interior, y por analogía ya sabrán lo que es capacidad logarítmica exterior, pues entonces la capacidad de este conjunto va a ser el supremo de las capacidades de compactos contenidos en ese conjunto. Y la capacidad logarítmica exterior pues sería el ínfimo de la capacidad de compactos que contienen a ese conjunto. Pero para nosotros en el marco de este curso, capacidad logarítmica y capacidad logarítmica interior serán lo mismo. Así que lo que entendremos por capacidad logarítmica de un conjunto cualquiera, porque arriba lo tengo bien claro qué cosa es la capacidad logarítmica en un compacto, bien, pues es esta que tenemos aquí. Esto, por analogía a lo que nos sucede en teoría de la medida, pues entonces diremos que una propiedad se cumple cuasi donde quiera. Recuerden que en medida, bueno, no sé exactamente el análogo que utilizamos. Yo suelo utilizar casi donde quiera para que sea salvo un conjunto de medidas cero. Pues entonces diremos cuasi donde quiera. Si es una propiedad que se cumple en un conjunto E, salvo, o sea, aquel lugar donde no se cumple, por eso aquí aparecen los Z que aparecen a E tal que no P, es decir, que no se cumple
P. Recuerden que este es el símbolo de no P, cuantificador lógico, ¿verdad? O sea, que no P, no se cumple P. Entonces, la capacidad del conjunto de puntos donde no se cumple esa propiedad es 0. Vimos entonces algunas características propias y propiedades de la capacidad logarítmica. Hacia el final de la clase nos dedicamos justo a ver estas propiedades que vamos a utilizar de inmediato. Vimos entonces la capacidad de algunos compactos. Recomendaba un libro, lo que muchas veces en polinomios ortogonales, que no estamos en teoría de potencial, no es, mira, no, es que estoy trabajando con medidas que están soportadas sobre tal tipo de compacto y me interesa entonces conocer cuál es la capacidad de ese compacto por las relaciones que vamos a ver a continuación en esta clase y en la clase anterior. Aquí aparece un resumen de algunas nociones de capacidad. Recuerden que aquí había una propiedad que ya yo mencioné anteriormente, que es de interés. Si yo tengo un conjunto que es de capacidad 0, entonces ese conjunto es de medida 0. Lo contrario no es cierto. Y es obvio, si tengo un segmento de recta, la medida en C es el área y está claro que un segmento tiene área 0. Sin embargo, su capacidad es su longitud, un cuarto de su longitud. Y así otros ejemplos que tienen aquí, que son de conjuntos que tienen interior vacío, es decir, que no tienen, ahí son conjuntos que no tienen, que tienen área 0 y sin embargo, o sea, su medida es 0 y sin embargo, su capacidad es distinta de 0. Bien, como comentario sobre lo, digamos, complicado que puede ser en determinadas situaciones, aunque el soporte de la medida no sea muy extraño. Fíjense que aquí ustedes tienen unos conjuntos, unos ciertos conjuntos, pero voy a considerar ahora que el conjunto que me interesa hallarle la capacidad no es un segmento, sino son dos segmentos. Dos segmentos, dos intervalos sobre la recta real. Bien, dos intervalos que solo se pueden tocar por sus extremos. No hay superposición, porque, bueno, si hubiera superposición, ya tendría que eso es un intervalo. En ese caso, y el único objetivo de esta transparencia es advertir de la importancia de entender estas nociones, porque fíjense que solo de mirar la formulación de la capacidad de ese conjunto, que es la que me aparece aquí arriba, este formulón que me aparece acá arriba, observen cuántos pasos tenemos que dar para definir las expresiones que intervienen en la definición de esa capacidad, que está muy relacionado con una de las funciones especiales que creo que la mayoría de ustedes no conocen, que es la función teta, que es una función especial. Conocen gamma, conocen la función beta, la hemos visto en el curso, pero no recuerdo que las cosas que hemos visto en los cursos anteriores que yo le he dado, pues hayamos trabajado con la función teta. Pues bien, este tipo de expresión tiene esta naturaleza que aparece aquí arriba. Esto simplemente era para recordar qué cosas eran las lemníscatas, porque las lemníscatas tienen un cierto interés y a veces pensamos que la lemníscata es la lemníscata de Bernoulli, que es la única que hay, ¿verdad? El 8 en posición horizontal o símbolo del infinito. Bien, entonces nos vamos a el teorema fundamental. Teorema fundamental, la clase de hoy, y es el centro de nuestra clase. El teorema fundamental lo que me dice es que si yo tengo un compacto de capacidad mayor que 0, es decir, no tiene capacidad 0 el compacto, tengo un compacto de capacidad mayor que 0, entonces existe una única medida de equilibrio en la clase de las medidas de las propiedades, de probabilidad. Bien, es decir, existe una única medida cuya energía es la energía de equilibrio. No es de extrañarlo y debía
de ser obvio que estuvieran esperar que apareciera un teorema de esta naturaleza. Siempre que definimos un ente, los polinomios ortogonales, pues, bueno, existen, son únicos, los aproximantes de Padé existen, son únicos, o sea, aparejados, no podemos, no definimos entes matemáticos, hay que analizar su existencia y bajo qué condiciones, o si es siempre o no, cuál es su unicidad. Esto lo englobamos, si recuerdan, aquel enfoque en el curso de epistemología matemática en que los conceptos tienen que estar bien definidos. O sea, yo no puedo definir de forma ambigua un ente matemático que no ni siquiera me haya asegurado de que exista y en caso de existir, cuál es su noción de unicidad. O sea, ¿existe unicidad? ¿No existe unicidad? No es que no exista unicidad, no es que no exista unicidad haga que el resultado no sea de interés. Recuerden ustedes el problema de momentos. ¿Bien? El problema de momentos definido y determinado. Definido si existe solución. Y recuerden el problema de momentos de Hamburger sobre toda la recta, ¿verdad? O el teorema sobre el problema de momentos sobre la semirrecta. Digamos que la existencia bajo ciertas condiciones, generalmente no muy restrictivas, pues se puede asegurar. Pero sin embargo, en esos casos no se puede asegurar la unicidad. Por eso, en el teorema de Stiglitz, que vimos, no en el teorema de Marco, el de aproximación racional, el de Marco era cuando trabajábamos en menos 1, 1. Y el de Stiglitz estábamos trabajando sobre la semirrecta. En el teorema de Marco no agregábamos una hipótesis adicional que me garantizara que había unicidad en el problema de momento. Decíamos, el problema de momento tiene que estar determinado. O sea, primero, tiene que existir la integral de las potencias. Lo que escribíamos como que los momentos están en L1 de la medida. Digo, las potencias, perdón, están en L1 de la medida. Es decir, existen los momentos. Si el soporte no acotado, si el soporte es acotado, no tenemos ningún tipo de problema. ¿Bien? Ahora, si el soporte no es acotado, hay que garantizar, uno, que existen los momentos y luego agregamos esa condición. Condición que del problema de momento sabemos que una condición suficiente es la condición de Carleman. Es decir, que la serie de 1 sobre la raíz enésima o 2n, en dependencia si estoy en la semirrecta o en la recta de los momentos, sea divergente. Curiosamente, algo que se puede comprobar, algo comprobable para un problema tan complejo como la unicidad del problema de momento. Bien, así que la existencia, si no existe, no tiene sentido hablar de una noción matemática que no exista. Tiene que existir. Pero una vez que ya tenemos ese ente matemático, es muy importante siempre caracterizar y saber bajo qué condiciones se tiene unicidad. ¿Hay siempre unicidad? No hay unicidad. Y la hemos visto de manera, en estos comentarios míos, retrospectivamente con respecto a las nociones anteriores del curso. Por eso es importante, o sea, los cursos no son lineales, sino hay cosas que están relacionadas una con otra y yo tengo que ir familiarizándome con este tipo de nociones, con el estilo de trabajo en matemáticas, que no es un estilo lineal en el que yo voy pam, 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 pam y todo viene automáticamente. Tengo que ir reflexionando porque recuerden que los estamos formando como investigadores. Bien, bueno, la transparencia anterior a esta que yo salté para introducir la noción, o sea, para introducir el teorema fundamental o el teorema de existencia de unicidad, lo que hace es recordarme algunas nociones que ya he insistido en clases anteriores y nuevamente lo recuerdo. Este tipo de conceptos hay que tenerlos claros para trabajar en esta área de conocimiento. Lo que es repetitivo, como lo que decía WX máxima, no podemos dudar ni un segundo que no lo voy a utilizar
antes, posteriormente, que no me lo van a medir posteriormente. Esto se repite porque son ideas que quiero machacar y que quiero que queden claros y que ustedes entiendan muy bien. Entiendan muy bien. Recuerdo entonces estas nociones que ya hemos visto con anterioridad. Si yo tengo un compacto K, pues denotamos por CK el conjunto de todas las funciones continuas definidas sobre el compacto y ahí voy a considerar la norma uniforme o norma del supremo, como es habitual, ¿verdad? Cuando trabajamos con funciones continuas. ¿Bien? Porque sabemos que toda función continua sobre un compacto alcanza su extremo superior y su extremo inferior, o sea, su máximo y el mínimo. Así que básicamente en esa propiedad básica del análisis matemático es la que siempre utilizamos para este tipo de cosas. Yo tengo entonces una sucesión de medidas. ¿Bien? Recuerde que cuando tengo una sucesión de medidas, el lugar donde estoy, o sea, yo tengo un espacio, tengo el dual de un espacio, es decir, las aplicaciones lineales y el dual del dual. Así que donde estoy es en el dual del dual. Ahora yo tengo una sucesión de medidas, mu sub k, que está en la clase de buenas medidas que estamos trabajando y ya decimos que converge estrella débil a una cierta medida si para toda función continua se tiene que el límite cuando k tiende a infinito. Y noten que aquí no estoy hablando de convergencia débil. Si fuera convergencia débil, aquí en lugar de mu sub k aparecería una misma medida mu y lo que estaría variando sería la sucesión de funciones continuas. Aquí f está fija y lo que estoy variando son las medidas y la medida es lo que define este funcional que viene dado a través de la integral. Si cambio la medida, estoy cambiando el funcional. Bien. Pues entonces, si para toda función continua de la clase CK se tiene que el límite cuando k tiende a infinito de la integral de fx con respecto a la medida mu sub k en x es igual a la integral de f en x con respecto a una cierta medida, o sea, si eso sucede y es muy parecido a la definición del límite, entonces decimos que mu es el límite estrella débil de la sucesión mu sub k. Teorema que es repetido varias veces, teorema que hemos repetido varias veces, ¿verdad? Y que hemos utilizado desde las cosas de aproximación racional y en este tema, digamos que podemos decir que hemos hecho abuso de él, ¿verdad? Es el teorema de Banach-Aluglu. Teorema de Banach-Aluglu, que lo que me dice es que ese espacio de medida sobre un compacto, ¿bien? Es estrella débil compacto. Es estrella débil compacto. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tengo una sucesión de medidas, bien tal que el supremo de la sucesión de medidas del compacto está acotada, entonces existe una subsucesión convergente. Entonces existe una subsucesión convergente de esa medida. Recuerden que en el tipo de teoremas, en el tipo de resultados donde en cuya demostración utilizamos el teorema de Banach-Aluglu, luego de aplicar Banach-Aluglu, la tarea fuerte viene en probar que cualquiera sea esa subsucesión, el límite es el mismo. ¿Bien? Banach-Aluglu lo que, insisto, me garantiza es que de toda sucesión puedo traer una subsucesión convergente. Lo que me queda pendiente en la forma en que hemos utilizado Banach-Aluglu en distintos contextos en esta asignatura es que toda subsucesión, ya yo sé que toda subsucesión que sea convergente tiene que tener el mismo límite. Ya eso me lleva a
prácticamente lo que es, digamos, casi todo el contenido de las demostraciones que hemos visto donde se aplica Banach-Rule. Lema de la medida producto. Bueno, si tengo una medida que está en M1 y esta medida es el límite estrella débil de una subsucesión de medidas, la idea de que es una subsucesión es que K no está en N. Si K está en N, solo en N tengo toda la sucesión. Aquí K está en lambda. Lambda es un subconjunto de N. Quiere decir que, por ejemplo, estoy considerando la subsucesión de los índices pares, la subsucesión cuyos índices es un número primo, la subsucesión cuyos índices son potencias de 4, o la forma en que lo haya elegido. Por eso es que escribo que K está en lambda, y eso lo que me dice es que es una subsucesión, porque este lambda es un subconjunto de N. Si este lambda es N, entonces estamos hablando de la sucesión, pero no tiene lambda porque es N, es un subconjunto de N. ¿Ven? Entonces, si yo tengo que el límite de estrella débil de una sucesión de medidas es la medida U, entonces el límite estrella débil del producto cartesiano de esas dos medidas es la medida producto. Es la medida producto de esas, de la medida límite. Bien, no me tiene por qué parecer muy extraño o traído fuera de contexto este resultado, porque recuerden la noción de energía. La noción de energía, que la habíamos visto como la integral del potencial al inicio de la clase, si la ven en lo que yo dije, la forma extendida, es una integral con respecto, una integral doble, ¿verdad? Con respecto al producto cartesiano de los dos compactos y integrado con respecto a la medida mu en la variable z griega y la medida mu en la variable z. Así que no me es de extrañar que yo tenga que hacer uso de una expresión de esta naturaleza. Bien, por eso, insisto nuevamente, importante tener claro antes de una clase, sobre todo cuando estoy en el mismo tema. Se acabó el tema, quizás puedo tomar un descanso y decir, bueno, pero en un tema, cuando lo dividimos en varias clases, lo que veo en una, pues lo voy a utilizar en la siguiente y tengo que tenerlo claro para poder entender. Bien. Entonces, la convergencia estrella débil sobre los potenciales ejerce un cierto efecto, y dos de las propiedades que no voy a demostrar están en el libro de Stahl y Tottik en el apéndice número 3, que se llama General Orthogonal Polynomial. Es un libro fundamental para utilizar este tipo de técnica, donde no solo aparecen resultados como aquí para ortogonalidad, sino también aparecen los resultados equivalentes para extremalidad en norma LP, lo cual recuerden ustedes que el profesor del Cibao está en problemas de esa naturaleza. Por eso el libro de Stahl y Tottik, digamos, tiene aquí yo estoy utilizando sobre todo, aplicaré este tipo de resultado para ortogonalidad, pero también es válido para extremalidad en norma P. Esta es una técnica, insisto, muy general. La técnica es una técnica de trabajo muy general, que me sirve lo mismo para casos de ortogonalidad que para casos de extremalidad. Digo, para probar asintóticas del tipo logarítmico, ¿eh? Es a lo que me refiero. No es que con esto vamos a tener asintótica fuerte o lo que llamamos asintótica de cociente. Bien, entonces, aquí lo que he hecho es reunir en este teorema dos propiedades bien conocidas, dos teoremas que están relacionados con la noción de potencial logarítmico. Bien, recuerden que consideramos que mu
es el límite estrella débil de la sucesión de medidas mu-k. Pues bien, si Zn converge a Z, entonces se cumple el llamado principio de descenso. Y el principio de descenso lo que me dice es que el potencial de la medida evaluado en Z es menor o igual que el ínfimo cuando n tiende a infinito de los potenciales asociados a cada una de las medidas en la sucesión evaluados en la sucesión de puntos del plano complejo que converge a Z. Fíjense que aquí hay dos, o sea, en el término de la derecha hay dos parámetros que están variando. Uno, estoy cambiando la medida y otro, el punto donde estoy evaluando el potencial de esa medida. Este es el llamado principio de descenso. El segundo resultado que vamos a utilizar también más adelante es el teorema de la envoltura inferior. El teorema de la envoltura inferior lo que me dice es que el potencial de una cierta medida, que es el límite estrella débil de una sucesión de medidas, es igual al límite inferior cuando n tiende a infinito, límite inferior. Recuerden del curso de análisis complejo, cuando precisamos muy bien la noción de límite inferior y de límite superior. Quizás deban repasarlas. No límite por la derecha y límite por la izquierda. No confundir una cosa con otra, sino la del límite superior y límite inferior. Pues la envolvente lo que me dice es que el potencial de una medida es el límite inferior de los potenciales de la sucesión de medidas que converge débilmente a ella, cuasi donde quiera en C. Es decir, salvo un conjunto de capacidad C. Bien, nos vamos entonces al que ya anuncié como teorema de existencia, teorema de existencia y unicidad de la medida de equilibrio, que es el centro de la clase de hoy. Vamos a suponer que yo tengo un compacto que tiene capacidad mayor que cero, ¿bien? Es decir, que si tiene capacidad cero me puedo encontrar este tipo de puntos problemáticos que ya hemos hablado anteriormente, pero aquí tengo un compacto que tiene capacidad cero. Entonces el teorema me dice que existe una única medida de equilibrio, bien, es decir, una medida cuya energía es la energía de equilibrio. Vamos entonces a centrarnos en la demostración de la existencia. Por definición de ínfimo, o sea, obviamente por definición de ínfimo, tiene que haber, recuerden que la energía son números, ¿verdad? Tiene que haber una sucesión de medidas tal que el límite cuando K tiende a infinito de la energía de esa medida sea la energía de equilibrio. ¿Bien? Porque si no existiera esa sucesión, pues quiere decir que este no es el ínfimo. O sea, esta VK no es la medida de equilibrio, es otra. ¿Bien? Así que obviamente por la definición de ínfimo, recuerden ustedes, la mayor de las cuotas inferiores, pues tiene que haber una sucesión de medidas que permitan garantizar que se cumple esa relación. Por el teorema de Banach-Alulu, pues está claro que hay una, ya tengo la sucesión, la de los músicos. Pues por el teorema de Banach-Alulu, toda sucesión, esta sucesión tiene una subsucesión convergente. Es decir, hay una medida, al menos una, ¿verdad? Al menos una, tal que esa medida es el límite inferior de una subsucesión. ¿Bien? Entonces, ahora bien, como ya advertí anteriormente, nuestro problema es ver que efectivamente esa mu es la medida de equilibrio. Para todo n, vamos a considerar la función subarmónica, esta que la vamos a llamar logaritmo truncado, bien, que es Ln en z
menos ZY, donde esta va a ser el logaritmo de 1 sobre Z menos ZY, tomado en valor absoluto n. El valor absoluto n, fíjense ustedes que el valor absoluto de una expresión es esa misma expresión si la expresión en valor absoluto es mayor que 1 sobre n. Y si es menor que 1 sobre n, si es menor que 1 sobre n, no la dejamos llegar a 0. Decimos que es 1 sobre n, ¿verdad? Que es 1 sobre n. Fíjense que eso es importante porque entonces quiere decir que z menos zy no puede ser igual a 0. Z menos zy no puede ser igual a 0. Me refiero al valor absoluto, o sea, aquí el valor absoluto, porque si esta cantidad fuera valor absoluto de z menos zy fuera menor que 1 sobre n, entonces como no es el módulo tradicional, sino es este módulo truncado enésimo, ¡pum!, su valor sería igual a 1 sobre n. Para todo K que esté en la subsucesión esta convergente que me asegura Banach Lulu y n que pertenece a los naturales, entonces si yo voy a calcular esta integral que tengo aquí, bien, fíjense que esa integral está relacionada con la noción de energía, que es la que vamos a, lo que estamos buscando, ¿verdad? Que hay una medida que es de energía mínima. No es exactamente esa, porque entonces no podría tener aquí el logaritmo con valor absoluto truncado. Pero está claro que esta es menor o igual que si yo quito del logaritmo el truncamiento. ¿Ven? Si quito del logaritmo el truncamiento, pues quiere decir que cuando z y zy estén muy cercanos, esto es muy pequeño, constante sobre algo que es pequeño es muy grande, es muy pequeño es muy grande, el logaritmo de algo que es muy pequeño, como el logaritmo de una función creciente, pues entonces será muy grande. Recuerden que aquí esto es logaritmo real, pero que estoy tomando valor absoluto. Bien, genial. Entonces, ahora, por el lema de la medida producto que vimos anteriormente, tomando límite en K, bien, tomando límite en K, pues está claro que si tomamos límite en K, usando el lema de la medida producto, tengo que del lado derecho lo que me va a quedar es la energía, o sea, voy a tener una expresión que es menor o igual que la energía, de equilibrio, ¿verdad? Tomando límite aquí. Bien, entonces ahora, si tomamos límite cuando n tiende a infinito, si tomamos límite cuando n tiende a infinito, por el teorema de la convergencia dominada del Lebesgue, pues está claro que me quedaría que la energía de la medida mu, cuyo existe, a la cual converge la subsucesión que teníamos anteriormente, bien, va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de estas, digamos, fórmulas de energía donde no aparece el logaritmo, sino lo que me aparece es el logaritmo truncado. Y esto a su vez es menor o igual que la energía de equilibrio. Pero, por definición de energía de equilibrio, la energía de equilibrio es el ínfimo de las energías de todas las medidas que están en la clase M1. Por tanto, la energía de esta medida tiene que ser mayor o igual que mu sub k. Por tanto, existe al menos una medida de equilibrio. Existe la existencia de este límite. Recuerden que me la garantizó arriba Banach Lulu. Si tengo una sucesión, entonces tengo una subsucesión convergente. Y ese límite, ¿verdad? Ese límite de esa subsucesión convergente es el límite que voy a probar que su energía es la energía
de equilibrio. Eso no garantiza la unicidad. Bien. Ahora, aquí arriba repito de nuevo el teorema, no hay un nuevo contenido aquí. Ahora vamos a demostrar la unicidad. Para la unicidad voy a utilizar este lema auxiliar. Si yo tengo dos medidas que están en la clase MD1 y las dos tienen energía finita, entonces la diferencia entre ellos dos también será una medida, ¿verdad? La diferencia entre ellos dos, y la diferencia en la energía de la diferencia es mayor o igual que cero, y si la energía de la diferencia fuera igual a cero, eso significaría de que estas dos medidas son iguales, son exactamente la misma, que es lo que vamos a utilizar para demostrar es lo que vamos a utilizar para demostrar la unicidad. Antes de hacer la demostración, fíjense que aquí se dice que esto que hemos llamado el lema auxiliar es una cosa, un resultado que está en el libro de Lancos del año 1972 y es el teorema 1.16. Muchas veces yo estoy buscando resultados que me puedan ayudar en una demostración y por eso hago este paréntesis. Y entonces tengo la impresión de que algunos buscan que efectivamente lo que él está buscando con las mismas palabras y los mismos símbolos le aparezca mágicamente en algún libro. ¿Ve? En algún libro le aparezca mágicamente y se le resuelva el problema. Y si no es así, no son capaces de leer y buscar, de interpretar esos resultados y de extraer conclusiones de ellos. Bien. Y por eso proyectaba esto porque quiero que vean el mencionado teorema, eh, 1.16 que aparece. Aquello que está escrito ahí es una consecuencia de este resultado. Si yo, y además, este es un libro del año 72, digamos que es un libro que en algunas partes resulta difícil de leer por el lenguaje que utiliza, porque desde el año 72 hasta la actualidad, pues han cambiado mucho las cosas y no es, digamos, el lenguaje que podemos encontrar en el libro de Aristóteles, con el cual en el futuro sería genial que estuvieran familiarizados y conocieran esos resultados. O sea, esto que dice aquí es lo que está reinterpretado y aparece como el lema auxiliar. Importante cuando tengo un problema, leer, documentarme, pero estar abierto a que eso que yo escribí, bien, eso que yo quiero, puede estar implícito en otro tipo de resultados, no exactamente de la misma forma. Porque si ustedes ven ahí en el teorema, ni se habla de energía, ni aparece Li, ni aparece lambda, me aparece que el nu en uno y qué cosa es nu, y me aparece ese nu contenido en el disco unidad. Quizás lo más parecido es esto, que es la energía, pero fíjense que está en R2, no está en C. Bien, lo que me dice es que si esta I2 es igual a 0, eso implica que nu es igual a 0. Claro, aquí nu es lo que allí hemos llamado la diferencia entre lambda 1 y lambda 2. Así que, importante, vais a ser creadores de conocimiento. Entonces, no es que el conocimiento sea, mira, sí, sí, y copio esto de aquí, copio aquello de allí. Bien, crear conocimiento no es hacer una introducción referativa. Bien, hay que pensar, hay que interpretar y hay que transformar los resultados para obtener lo que sea. Bien, vamos entonces a la demostración de la unicidad.
Como problema de unicidad, creo que esto es un clásico, todos lo esperarían. Vamos a suponer que tengo dos medidas, lambda 1 y lambda 2, que están en esa clase. Y las dos son de energía finita. Bien, las dos son de energía finita. Ahí escrito, haciendo cálculos directos, esto es solo utilizar la definición de energía y sustituir y simplificar. Pues yo tengo que la energía en cualquier medida en el segmento, y digo segmento entre comillas, porque estamos hablando de un espacio entre medidas, de medidas, pero recuerden que con epsilon entre 0 y 1, epsilon lambda 1 más 1 menos epsilon lambda 2, si en lugar de x1 y x2 fueran dos puntos del plano o de la recta, este es el segmento que los une. Esta es la ecuación del segmento que los une con epsilon entre 0 y 1, ¿verdad? Es lo que hacemos para probar con conjuntos convexos, como una noción de conjunto convexo. El punto convexo, si da dos puntos, el segmento que los une está dentro. Claro, eso muchas veces lo escribimos. Si tienes x e y dos que están dentro, pues entonces que epsilon por x más 1 menos epsilon por y pertenece al conjunto para todo epsilon que está entre 0 y 1. Ahora, eso está aquí en términos de medida, por eso dije entre comillas el segmento que une a estas dos medidas, menos la energía de lambda 1. Ya decía, esto es sustituir por la definición y lo que me va a quedar es que esto es lo mismo que 2 epsilon por el potencial de lambda 2 integrado con respecto a lambda 1 menos lambda 2 más epsilon al cuadrado por el potencial de lambda 1 menos lambda 1. Pero lambda 1 es de energía mínima. ¿Bien? Si lambda 1, lambda 2 es de energía mínima, pues entonces está claro que esto que tengo aquí tiene que ser mayor o igual que 0, porque esta es ínfima. ¿Bien? Esto tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, no negativo. Voy a dividir por epsilon, que es mayor que 0, y lo que me queda es justo esta expresión que tengo aquí, ¿verdad? O sea que estoy dividiendo arriba por epsilon, ¿verdad? Como esta es de energía mínima, pues esto tiene que ser, esta expresión tiene que ser mayor o igual que 0. Así que esta integral va a ser mayor o igual que 0. Haciendo epsilon tender a 0, ahora solo me quedó epsilon aquí. ¿Bien? Haciendo epsilon tender a 0, se tiene que para todo lambda 1 con energía finita, pues esto que está aquí va a ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Si hago epsilon tender a 0, pues solo me va a quedar que el 2 obviamente es mayor que 0, así que por eso lo que me aparece allí es que la integral del potencial con respecto a la diferencia es mayor o igual que 0. ¿Bien? Perfecto. Tengo que esa cantidad es mayor o igual que 0. Ahora me hace falta probar que sea menor o igual que 0. Está claro que lo que voy a utilizar, y por eso enuncié este lema, que es consecuencia del teorema del libro que está en el blanco, porque este es lo que me dice que si la energía de la diferencia entre lambda 1 y lambda 2 es 0, esto es sí y solo si lambda 1 es igual a lambda 2. ¿No? Y estoy suponiendo que hay dos medidas de energía mínima. O sea, lo que básicamente queremos probar es que la energía de la diferencia es 0 para decir de que hay unicidad. Es decir, si hay dos, tienen que ser iguales. Así que entonces tengo esta expresión que es mayor o igual que 0. Y ahora vamos a regresar a la expresión que teníamos arriba, que hemos llamado la cruz, que hemos denotado con la cruz maltesa. Bien. De la expresión con la cruz maltesa, si escojo epsilon igual a 1, si escojo epsilon igual a 1, fíjense que si escogen epsilon igual a 1, aquí van a perder lambda 2. Lo que me va a quedar es que lambda 1 menos lambda 2 igual a 2 por esta expresión que está aquí. Pero noten ustedes que
lambda 1 también es de energía mínima. Si lambda 1 también es de energía mínima, entonces aquí yo tengo una cierta aparente contradicción. O sea, aquí tengo que lambda 1 menos lambda 2 es igual a la suma de estas dos expresiones. Pero yo conozco por lo que tengo arriba de que esta integral que está aquí es mayor o igual que 0. Así que esto es mayor o igual que la energía de lambda 1 menos lambda 2, que por el lema sé que es mayor o igual que 0. Por el lema conozco muy bien que es mayor o igual que 0. Pero lambda 1 también es de energía mínima, y si el lambda 1 es de energía mínima, entonces cualquier otra medida tendrá energía mayor o igual que ella, por tanto esto que está aquí tiene que ser menor o igual que 0. Claro, entonces tengo que la energía de la diferencia entre lambda 1 y lambda 2 es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0, es decir, es igual a 0. Y por el lema auxiliar, si es igual a 0 es porque lambda 1 es igual a lambda 2. Es decir, que las medidas coinciden. Y eso me permite garantizar la unicidad. Entonces, importante recordar, para compactos de capacidad positiva existe una única medida de energía mínima. Es decir, existe una única medida de equilibrio. Existe una única medida de equilibrio. Bien, importante eso, porque luego, más adelante, cuando diga, bueno, y esta es la medida de equilibrio, pues no hay otra, es esa. Y como es esa, cumple una serie de propiedades que hemos visto aquí, las vamos a reutilizar para los polinomios. Como corolario, entonces, bajo las hipótesis del teorema anterior, se tiene entonces que mu techo es la medida de equilibrio en K si y solo si y solo si se cumple que la medida del potencial de su diferencia, la integral del potencial de su diferencia es mayor o igual que 0. Es decir, esta relación eh, eh, que hemos tomado aquí para toda medida que pertenece a M1. Solo que aquí me aparece con respecto a la medida de equilibrio. Bien, y su energía es finita. Además, la medida de equilibrio es la única medida con esa propiedad. La única medida con esa propiedad. Un teorema que no voy a demostrar y vamos a utilizar más adelante, porque si no sería el curso de teoría de potencial, es el teorema de Frostman. De todas maneras, como les dije, les voy a pasar cuando termine el curso, por si encuentro algún gazapo, algún error, irlo corrigiendo. Cuando termine el curso, no, cuando termine el tema, estas transparencias se las voy a enviar para que tengan en detalle y comentadas estas demostraciones que son muy importantes. Este teorema, el teorema de Frostman, que lo vamos a utilizar más adelante para nuestro propósito. Si yo tengo un compacto de capacidad mayor que 0, entonces existe una única medida en la clase M de 1 y una constante W tal que el potencial de esa medida es menor o igual que esa constante para todo Z que pertenece a los complejos. Que en realidad, esa medida única va a ser la medida de equilibrio. La única medida que hay que cumple esa propiedad es la medida de equilibrio. Y la constante W no va a ser otra diferente a la energía del compacto. ¿Bien? Es decir, que es la única medida, la medida de equilibrio, lo que me dice el teorema de Frostman, cuyo potencial es menor o igual que la energía para todo punto, ¿eh? Para todo punto. Fíjense que no, otra cosa es que sea el ínfimo de la energía, pero bien podía
digamos, de alguna manera, en unas partes está por debajo y en otras partes está por encima. Pero aquí me dice que para todo Z que pertenece a los complejos, es la medida de equilibrio es la única cuyo potencial es menor o igual que la energía de equilibrio. Y para aquellos Z que están en el compacto, quitándole el conjunto A, que el conjunto A es la unión de una familia no, de una familia, los sumos numerables de compactos de capacidad cero, es decir, quitándole al compacto aquellos puntos que son de capacidad cero, donde pueden, como ya vimos, haber, o sea, tomar valores, no, como decía en una transparencia anterior, no igual al generalmente constante o ser infinito, ¿verdad? O sea, exceptuando ese conjunto, bien, que lo que puede haber es una unión numerable de ellos, pues sobre el compacto, el potencial de la medida de equilibrio es constante. El potencial de la medida de equilibrio es constante. Dos propiedades, insisto, muy importantes que vamos a utilizar en la tercera clase del curso. La demostración, uno, que la medida de equilibrio cumple la segunda propiedad. Aquí viene desarrollada, que la medida de equilibrio cumple la primera propiedad. Ah, bien, la medida de equilibrio, pero en tercer lugar se demuestra que es la única medida que cumple esas dos condiciones. La única, la medida de equilibrio. Si es la única, esa es una caracterización que nos va a ser muy útil en lo adelante. De aquí entonces podemos tener la siguiente propiedad. Si tengo un compacto cuya capacidad es mayor que cero, ¿bien? Y su envoltura convexa coincide con la envoltura convexa polinomial. Recuerdo de cursos anteriores, la envoltura convexa a una bahía. Bien, puede que el conjunto tenga una bahía. Insisto, vayan al curso de análisis complejo y ahí tienen bien claro el ejemplo de envoltura convexa y envoltura convexa polinomial. Y hay que apropiarse de esos contenidos. Todo, en cada momento no tengo que estar leyendo, no, pero ¿y esto qué cosa es? Pero esto no es nuevo. Esto lo hemos visto de manera reiterada en este curso y en el curso de análisis complejo. Entonces, la medida de equilibrio es tal que su soporte está sobre la frontera exterior del compacto. Frontera exterior del compacto. Muy interesante. El soporte de la medida de equilibrio está sobre la frontera, soportada sobre la frontera. Fíjense que en cierto sentido, aunque esto quedará más claro, es como que si el conjunto de un segmento está claro, bueno, si el conjunto está claro porque en la frontera y el conjunto son la misma cosa. ¿Bien? La frontera y el conjunto son la misma cosa. Pero imaginen que es un círculo. Imaginen que es un círculo. Esto lo que me dice es que la medida de equilibrio pues va a estar soportada. El soporte, recuerde que es la medida de cualquier conjunto, es la medida de la intersección de ese conjunto con el soporte. Lo que fuera del soporte, los subconjuntos son de medida cero. Pues lo que me dice es que la medida está soportada sobre la frontera de ese conjunto, resultado que también nos va a ser muy útil. Otro resultado, el teorema de regularidad de la capacidad. Este lo que nos dice es lo siguiente: si yo tengo la capacidad, o sea, la capacidad es, la capacidad es una función regular. ¿Y en qué sentido es regular? Que si tienen un compacto y una sucesión
de conjuntos abiertos tales que el compacto, bien, está ahí dentro de la sucesión y la sucesión va decreciendo y el compacto es la intersección de todos ellos, entonces la capacidad del compacto es el límite cuando n tiende a infinito de la capacidad de conjuntos abiertos de la clausura de conjuntos abiertos que la contiene. ¿Bien? O sea, aquí básicamente lo que estamos es un poco retomando la idea de capacidad exterior, ¿verdad? La capacidad es una función regular en el sentido de que si tengo una sucesión de abiertos decrecientes ahí que contienen al compacto, que es la intersección de todos ellos, entonces la capacidad del compacto es lo mismo que el límite de las capacidades de cada uno, de la clausura de cada uno de esos conjuntos abiertos. Igualmente tienen aquí la demostración. Bien. Cálculo de capacidades. Pues al igual, noten para no... para recordar lo que vimos anteriormente, que teníamos aquí pues la capacidad de algunos compactos. Aquí, y esto se los dejo para que lo miren, porque comenzaré la próxima clase por aquí, el cálculo de la capacidad de algunos compactos. ¿Cómo se calcula la capacidad de circunferencias y disco? Y tanto el disco como la circunferencia tienen exactamente la capacidad. O cómo se calcula la capacidad de dos segmentos. Esto sobre todo nos va a interesar, porque nosotros, después de este tema, nos centraremos en propiedades asintóticas de polinomios que son ortogonales con respecto a medidas en un segmento, en la semirrecta, en la recta real o soportadas sobre la circunferencia unidad. Bien, con esto entonces terminamos la clase de hoy y la próxima clase, la del martes de la semana que viene, comenzamos con diámetro tranfinito constante de Chebyshev y la aplicación de esta teoría a los polinomios ortogonales. Muy importante porque la aplicación, qué utilización hacemos de esta teoría, la voy a centrar en la clase del próximo martes. Pero quiero que lo mismo, el vídeo de la clase anterior como el de esta clase, lo revisen en detalle para tener toda esa formación básica lo más clara posible.